Atención inicial del politraumatizado grave. Curso Emergentología, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Cuyo. Cuando se tratan pacientes traumatizados, es necesario efectuar una evaluación rápida e implementar medidas para preservar la vida de la víctima. Aquí el tiempo es crucial, por lo que se debe aplicar un abordaje que sea seguro y efectivo y sistematizado. Esto es conocido con el nombre en trauma de evaluación inicial. El concepto importante que debe tenerse en cuenta siempre es la anticipación. Por eso este tipo de conductas automáticas permiten tomar medidas y efectuar distintos tipos de tratamientos antes de reaccionar. Cuando uno intenta reaccionar ya puede ser demasiado tarde. En la atención del trauma existen dos grandes momentos, que sería el manejo prehospitalario y el manejo hospitalario. Dentro de la fase prehospitalaria, como ustedes pueden observar, existen diferentes momentos, que es el rescate de la víctima, atención inicial. Aquí fundamentalmente se orienta el manejo médico a permeabilizar la vía aérea, controlar las hemorragias visibles, estabilizar fracturas y estabilizar la columna. Posteriormente, cuando es trasladado al centro de trauma, ya en la fase hospitalaria, allí se reevalúa a la víctima y se toman las medidas acordes al tipo de lesión que tienen. En el manejo inicial, en la evaluación y manejo inicial del politraumatizado grave, se efectúa una secuencia de pasos que es automática y se dispara ante la presencia del paciente politraumatizado. Es necesario deconstruir esta secuencia para analizar cada uno de estos pasos por separado. Estos son preparación, triage, revisión primaria, anexos de la revisión primaria, revisión secundaria, anexos de la revisión secundaria, resucitación, reevaluación y monitoreo y cuidado definitivo. La revisión primaria y secundaria son repetidas frecuentemente para identificar algún cambio en el estado del paciente que indique la necesidad de una intervención adicional. Preparación. La preparación se realiza en dos escenarios clínicos, que es la fase prehospitalaria y la fase hospitalaria. En la fase prehospitalaria, fundamentalmente, está destinada a la evaluación de la víctima en el escenario, manejo del shock, manejo de la vía aérea, inmovilización y traslado al centro de trauma más cercano. Y luego la fase hospitalaria. Fase hospitalaria. Es muy importante aquí la planificación previa al arribo de la víctima. El traspaso de los datos por parte del personal que atendió a la víctima en forma prehospitalaria al médico encargado de la fase hospitalaria es muy importante. Esto tiene que estar dirigido al líder del equipo que maneja la parte hospitalaria. Para que ésta se desarrolle en forma adecuada, debe existir un área específica de reanimación para pacientes politraumatizados. Se debe constar de un equipo adecuado, fundamentalmente para manejo de la vía aérea, con laringoscopios, tubos endotraqueales, que deben estar perfectamente probados y almacenados en ese área específico. Se debe constar de soluciones cristaloides endovenosas recalentadas que deben estar disponibles en forma inmediata.
se debe poder expandir a otras especialidades, es decir, neurocirugía, cirugía cardiovascular, cirugía de tórax, etc. Se deben disponer de protocolos adecuados para asegurar una respuesta inmediata en laboratorio, en imágenes. Esto es muy importante y el concepto es que todo debe ir al paciente. No debemos caer en la tentación de, una vez que evaluamos al paciente, empezar a derivarlo a los diferentes sitios del hospital para que le realicen una radiografía, para que le tomen una muestra de sangre, porque estos pacientes cuando, digamos, son politraumatizados, tienen una alta posibilidad de inestabilidad. Entonces, esto puede atentar contra la vida del paciente si no está en el lugar adecuado, en este caso en el shock room del centro de trauma evaluado. Es decir, todo tiene que venir a donde está el paciente para ir tomando determinaciones de acuerdo a la evaluación inicial y de acuerdo a los análisis e imágenes que se le van efectuando al arribo. Así como existe un equipo preparado para la atención prehospitalaria, también existe el equipo en el manejo hospitalario. Este es el concepto de equipo de trauma o team de trauma, que está compuesto por diferentes tipos de especialistas, habitualmente conducidos por un líder. Habitualmente ese líder es un cirujano de trauma, especialista en trauma, con distintos tipos de operadores. O sea, un operador que pueden cambiar su rol de acuerdo a diferentes pautas, pero habitualmente esto ya está preestablecido antes del arribo de las víctimas, es decir, que esto ya está consolidado, este equipo, cada uno sabe lo que tiene que hacer cuando llega la víctima. Habitualmente el operador A se encarga de la vía aérea con control de la columna cervical, el operador B, que habitualmente son médicos o emergentólogos, se encarga de la evaluación del tórax, del abdomen. Tenemos los enfermeros 1 y 2, que son los que se encargan de tomar los signos vitales, hacer vías periféricas, y el líder, que habitualmente se ubica en un lugar un poco más alto, es decir, como si fuera en un escalón, teniendo una visión de todo lo que está pasando. Él es el que va tomando, digamos, va escuchando todo lo que se hace, ve, y en definitiva es el que decide hacia dónde va a ir esa víctima. Si esa víctima va a quirófano, pasa a la unidad de cuidados intensivos. Si el paciente necesita alguna maniobra intervencionista en el shock room, ese sería la función del equipo de trauma, que tiene que estar ya determinado previo al arribo de la víctima. Triage. Triage es un vocablo de origen francés que se utilizaba en el siglo XVIII para separar los granos digamos, para seleccionar los granos de café de los mejores y sacar lo peor. Esto aplicado en trauma significa la selección y clasificación de las víctimas por la necesidad terapéutica y el recurso disponible. La secuencia de tratamiento está basada fundamentalmente de estas víctimas en el ABC, es decir, en la vía aérea, con control de la columna cervical, respiración y circulación con control de la hemorragia. Esto puede tener una variación y puede estar afectado, por ejemplo, por la severidad de las lesiones, probabilidad de sobrevida y recursos disponibles. Las situaciones de triage son categorizadas como incidentes con múltiples víctimas o eventos con saldo masivo de víctimas. Los incidentes con múltiples víctimas es donde el número de pacientes y la severidad de las lesiones no exceden
la capacidad de atención, en tanto que un evento con saldo masivo de víctimas, el número de pacientes y la severidad de sus lesiones exceden la capacidad hospitalaria y del personal. Es decir, el concepto acá, una vez que uno efectúa el triage, es el traslado de la víctima o de las víctimas al centro de trauma más adecuado y no al hospital más cercano. Cuando evaluamos a un politraumatizado, podemos hacerlo en una forma rápida para tener una noción de cómo se encuentra la vía aérea, la respiración, si el paciente tiene hemorragias o cómo está la parte neurológica. Esto se lleva a cabo haciendo lo que se denomina la evaluación de 10 segundos. Esto es preguntarle a la víctima cómo se llama, qué le pasó, si se puede identificar. Una respuesta apropiada nos va a indicar que no hay un compromiso mayor de la vía aérea. Por ejemplo, el paciente puede hablar en forma clara. La respiración no va a estar severamente comprometida porque tiene la capacidad para mover la columna de aire. Y el nivel de conciencia no va a estar deprimido porque el paciente puede describir dónde está o eventualmente qué le pasó. Si no hay respuesta, entonces uno debe comenzar, seguramente está alterado la vía aérea, la ventilación, la parte hemodinámica o el sensorio. Por lo tanto, uno debe comenzar con la revisión primaria. En forma general, para el manejo inicial del politraumatizado grave, las prioridades para los distintos tipos de pacientes tienen el mismo objetivo, es decir, las prioridades de atención, por ejemplo, si el paciente es pediátrico, son básicamente las mismas, teniendo en cuenta los volúmenes de aplicación. Claramente el paciente pediátrico existe un curso específico que es el AITP, que es el manejo básico para el paciente, es el ATLS pediátrico. La clave es que estos pacientes tienen una alta reserva fisiológica, pero cuando claudican lo hacen en forma muy rápida, prácticamente no tenemos tiempo a reaccionar, como lo venimos diciendo, o sea, siempre hay que estar anticipado al evento, con una pauta automática de conducta, como lo es este tipo de secuencias que estamos explicando. En la embarazada es similar a la paciente no grávida, es decir, todo lo que le hacemos a la madre es lo mismo que le estamos haciendo al bebé, teniendo en cuenta los cambios fisiológicos y anatómicos en la mujer, en grávida. En los ancianos es muy importante tener en cuenta porque habitualmente en estos pacientes son pacientes que ya tienen otras comórbidas como hipertensión, osteoartropatías, por lo cual los pacientes vienen tratados y muchas veces tienen, por ejemplo, una respuesta diferente a la hemorragia, porque estos pacientes habitualmente están tratados con beta bloqueantes o es una posibilidad importante y no tienen una respuesta fisiológica a la hemorragia. Entonces uno debe tener en cuenta este tipo, este grupo etario para tomar una conducta, estar anticipado a la respuesta. En los atletas y deportistas, porque tienen una hipertrofia del músculo cardíaco concéntrica, muchas veces estos pacientes, a pesar de que tienen una hemorragia importante, no tienen una respuesta como uno debiera esperar, como una taquicardia. Entonces esto también nos pone alertas para el manejo de este tipo de víctimas. Revisión primaria. En esta etapa, los pacientes son evaluados de acuerdo al tipo de lesión, los signos vitales y el mecanismo del trauma. Para esto se utiliza el ABCDE de la atención del trauma para identificar amenazas
inminentes de la vida de la víctima, siguiendo la secuencia de A, vía aérea con control de la columna cervical; B, respiración y ventilación; C, circulación con control de la hemorragia; D, déficit neurológico; y E, exposición con control ambiental. Como ustedes pueden observar en esta imagen de un paciente atendido por nosotros oportunamente, pueden ver la secuencia de A, B, C, D, E que acabamos de demostrar. Este paciente tiene una vía aérea ya avanzada. Ya vamos a ver qué significa el manejo de la vía aérea avanzada. Tiene un tubo endotraqueal. Si bien es cierto, este paciente era un politraumatizado, su parte pulmonar, es decir, el intercambio, la hematosis, tenía buena ventilación. El C es control de la hemorragia visible, y ustedes pueden ver, tenía una fractura en el miembro superior izquierdo que fue inmovilizada y a la vez hemostasiada, digamos, comprimida por esa férula inflable. El D, el paciente tenía un Glasgow menor de 8, así que fue intubado. Y el paciente fue totalmente expuesto, como ustedes pueden ver. A. Evaluación de la vía aérea con control de la columna cervical. Cuando recibimos o estamos frente a un paciente politraumatizado grave, el primer gesto es evaluar la vía aérea. Y aquí se nos pueden presentar dos escenarios. El paciente que ya viene del prehospitalario con una vía aérea intubado, con un tubo en la tráquea, o el paciente que viene sin intubar. En el primer caso, lo que debemos asumir es la mal posición del tubo. Es decir, esto nos obliga a tener que revisar la vía aérea. Esto es un ejercicio de checklist, es decir, no importa que el médico del prehospitalario nos diga que el paciente viene con la vía aérea intubada. Nosotros tenemos que revisarlo obligatoriamente. O el paciente que viene sin intubar, en donde tenemos que evaluar cómo está, si está permeable la vía aérea, es decir, si tiene, digamos, cuerpo extraño, si tiene objetos, prendas, etcétera. Debemos subluxar la mandíbula, elevar el mentón y subluxar la mandíbula para permitir que en ese mecanismo, digamos, la lengua se va hacia adelante. Entonces ahí vamos a tener una vía aérea permeable que nos permite además poder aspirar secreciones, poder extraer algún cuerpo extraño. Esta maniobra debe ser evaluada, debe ser efectuada con mucho cuidado, porque justamente la premisa acá es control de la vía aérea con control de la columna cervical. Nosotros debemos inferir que todo trauma por arriba de las clavículas supone una lesión raquimedular hasta que se demuestre lo contrario. Por ello, la inmovilización de la columna cervical, como así de toda la columna, supone un manejo de la mandíbula para permeabilizar la vía aérea o extraer cuerpos extraños muy delicado. Estos pacientes, habitualmente, si está el paciente inconsciente y tiene una escala de Glasgow menor a 8, debe ser intubado porque seguramente este paciente va a requerir de otros estudios de mayor complejidad, como por ejemplo una tomografía de cerebro. Como ya dijimos, la sospecha de la lesión medular en todo paciente inconsciente con un trauma por arriba de las clavículas y la actitud de reevaluar constantemente cada uno de estos pasos. Si nosotros encontramos aquí algún tipo de lesión, es decir, si el paciente tiene, no podemos, digamos, asegurar que la vía aérea está permeable, no podemos pasar a la siguiente instancia, que sería B, hasta que no resolvamos
digamos, este paso y así sucesivamente con todos los otros. Durante las maniobras para eh, permeabilizar la vía aérea y tener el control de la columna cervical, es muy importante tener en cuenta el revisar el equipo previamente, como ya habíamos dicho en un slide anterior, de revisar el equipo en el showroom antes de la llegada de las víctimas. ¿Qué peligros latentes pueden haber? Por ejemplo, falla del equipo. Es decir, que, por ejemplo, el laringoscopio no tenga una adecuada carga con una batería, con una pila. Entonces, al momento de la intubación, no podemos ver, no se puede ver para realizar la maniobra de intubación, por ejemplo. Lo otro es que exista imposibilidad de intubar, lo cual también es otro problema. En este caso hay que identificar la anatomía dificultosa de la vía aérea en el paciente, tratar de consultar o de tener en el team de trauma al miembro más experimentado y hábil en el manejo de la vía aérea y tener un equipo apropiado para, digamos, poder hacer un nuevo intento cuando uno tuvo un intento fallido para obtener una vía aérea segura. Y lo otro que puede pasar es una pérdida progresiva de la vía aérea. Por ejemplo, las víctimas que tienen, que han tenido un trauma por explosión y por incendio, donde, por ejemplo, aspiran aire a aire caliente, que produce un edema muy importante de la mucosa de la vía aérea. Entonces, esto lleva a un proceso desde que la víctima es rescatada en el prehospitalario hasta el hospitalario. Entonces, por ejemplo, el paciente viene teniendo una pérdida progresiva con disnea, con alteración, y en un momento determinado uno no puede, cuando efectúa, por ejemplo, el paciente ya tiene un trastorno de conciencia y uno quiere hacer la maniobra para intubar, no se puede porque, por ejemplo, tiene un edema muy importante en las cuerdas vocales y no se puede efectuar. Por eso es muy importante reevaluar los signos de deterioro de la vía aérea. ¿Cuál sería el tips más importante acá? Prevenir con revisión permanente de todo el equipamiento necesario para el manejo de la vía aérea. B. Ventilación. En este apartado debemos considerar que la permeabilidad aislada de la vía aérea no asegura una ventilación satisfactoria. La ventilación requiere de un correcto funcionamiento de los pulmones, la pared torácica y el diafragma. Por eso todos los esfuerzos en esta etapa deben estar dirigidos a evaluar y examinar cada uno de estos componentes. Existen lesiones que pueden, ¿por qué? Porque existen lesiones que pueden, y tratar de identificar las lesiones que comprometen en este aspecto rápidamente la vida del paciente. Inspeccionar el tórax es muy importante, no solo el tórax, sino desde el cuello hacia abajo. Esta maniobra debe ser evaluada desde la parte anterior, un segundo operador. ¿Por qué? Porque habitualmente estos pacientes tienen un collar cervical que impide la movilización o la observación del cuello. Es muy importante ver la parte anterior del cuello, por eso un segundo operador, si uno va a desajustar el collar cervical, el segundo operador tiene que mantener la columna cervical alineada para poder ver si el paciente tiene ingurgitación yugular, por ejemplo, o si tiene desplazamiento de la tráquea, o si tiene alguna contusión a nivel o algún hematoma. Palpar para ver si hay crepitaciones, para ver si hay frémito, lo cual nos puede estar hablando de una fístula, por ejemplo, en una lesión, en una herida por arma blanca, por ejemplo. Ver cómo está la percusión,
ver si el paciente tiene ruidos que no son los adecuados, con lo cual uno puede presumir que el paciente tiene un neumotórax o una ocupación del espacio pleural por líquido, en el que puede ser sangre. Hay que ocultar para ver si tiene murmullo vesicular o está abolido. Las causas o las patologías que pueden producir un compromiso importante de la vida en este momento pueden ser un neumotórax a tensión, tórax inestable, más contusión pulmonar, un neumotórax masivo, neumotórax abierto, laceraciones traqueales o bronquiales. Justamente en esta etapa se debe diagnosticar esto rápidamente. Por ejemplo, el neumotórax a tensión, que compromete aguda y dramáticamente tanto la circulación como la ventilación, debe ser tratado en forma inmediata, debe ser drenado, transformando esto en un neumotórax simple, para posteriormente dejarle un tubo de envenenamiento pleural. Esto se hace colocando un catéter sobre aguja a nivel del segundo espacio intercostal del lado que corresponda del tórax, y esto tiene que quedar, conectado a una trampa de agua. Entonces inmediatamente nosotros podemos ver burbujear el aire que sale en esa trampa de agua, para convertir ese neumotórax, para descomprimir el tórax y poder tomar una conducta apropiada y seguir evaluando a esta víctima. Cabe la misma consideración que en el punto A, es decir, no podemos pasar al C si no resolvemos el problema que se encuentra en este momento, que sería el B. Aquí pueden observar un, un paciente ingresado por herida por arma blanca en tórax con neumotórax, como ustedes pueden ver ahí, como lo indica la flecha amarilla, y la herida a nivel subxifoideo con la flecha roja, y por supuesto el drenaje pleural correspondiente. Es importante durante el manejo de la respiración y ventilación que todo paciente traumatizado debe recibir oxígeno suplementario. Si el paciente no viene intubado, hay que administrárselo con una máscara con reservorio de oxígeno para mantener una oxigenación adecuada. Pero es importante tener en cuenta que pueden existir problemas o peligros latentes. Por ejemplo, la no detección del problema de base crítico e intubación con agravamiento del problema. O sea, creo que es un problema realmente de ventilación, y resulta que el paciente tiene un problema en la vía aérea superior. Entonces, o tiene un problema en la vía aérea superior y resulta que el paciente tiene un neumotórax. Atención, yo comienzo las maniobras de intubación y el paciente se agrava aún más. O sea, no pude detectar el problema de base crítico. Por eso es muy importante la evaluación permanente. Lo otro que puede pasar es que efectuemos maniobras de intubación sobre la vía aérea, pero que se produzca algún tipo de lesión, como un barotrauma. Es decir, estoy mandándole mucha presión al circuito pulmonar, que produce una lesión bronquial. Y lo otro es reevaluar el tórax permanentemente después de las maniobras, para ver que el paciente no tenga enfisema, que el paciente no se haya agravado en la parte respiratoria o en la parte circulatoria. C es control de la hemorragia. Las hemorragias son una causa de muerte prevenible.
secundaria al trauma en el contexto hospitalario inmediato. Una vez que se excluye el neumotórax a tensión como causa de shock, hay que considerar que la hipotensión asociada al trauma es la causa más importante de la hipovolemia o del sangrado. Es esencial la evaluación rápida y precisa del estado hemodinámico del paciente. Y los elementos de observación clínica son los que nos pueden conducir rápidamente a esta evaluación, como lo es el estado de conciencia, color de la piel y pulso. Podemos identificar causas de hemorragia externa a las cuales le haremos compresión mecánica. Existen algunos casos que son extremos, donde cuando hay peligro de vida o exsanguinación, uno puede aplicar un torniquete. Otra evaluación u otra, digamos, interpretación que uno tiene que tener es que asociado al trauma el paciente puede tener una hemorragia interna. Y aquí aparecen los denominados domicilios de la hemorragia. Los lugares donde se puede acumular sangre en gran cantidad en el cuerpo es el tórax, abdomen, pelvis y retroperitoneo. Después tenemos distintas formas de evaluar cada uno de ellos, que ya lo veremos con los anexos de la revisión primaria. Existen algunos casos especiales, digamos que en donde tenemos que tener en cuenta que la respuesta a la hipovolemia puede estar alterada, como por ejemplo en los ancianos, donde ya dijimos por el uso de beta bloqueantes, en los niños porque tienen una reserva fisiológica muy importante, pero cuando dan signos o cuando hay signos de gravedad ya rápidamente claudican, y los atletas porque tienen digamos un nivel de entrenamiento y fisiológico por las cuales tienen una bradicardia ya de base que no permite evaluar realmente cuando el paciente tiene una hemorragia importante. Ustedes pueden ver en estas imágenes un trauma abdominopélvico complejo. Fíjense ustedes la gran lesión de tejido en una extensa superficie del cuerpo, particularmente acá, con abulsión a nivel escrotal y un desgarro anal, un trauma bastante complejo, en donde ustedes pueden ver que ya la víctima ya tiene vías gruesas colocadas, periféricas, se le está midiendo la tensión arterial y este paciente va a ser evaluado con ecografía en el shock room. Como dijimos recién, en el manejo del paciente con hipovolemia existen hemorragias internas y hemorragias externas. Las hemorragias internas, una vez que son detectadas y que representan un grave peligro para la vida de la víctima, deben ser evaluadas desde el punto de vista quirúrgico, como en este paciente que recibió una herida por arma de fuego de carga múltiple, en donde tuvo una lesión vascular severa con compromiso de intestino grueso y delgado. Lo que pasa es que en este tipo de casos existe un procedimiento que es, como ustedes, lo que ustedes ven en la imagen, es lo que se denomina control del daño, es decir, una cirugía rápida para evaluar el daño, cerrar los orificios que están por donde está manando materia fecal, etcétera, hacer una rafia muy rápida de la lesión hemorrágica, y como ustedes pueden ver, este paciente ya tiene
infusión de líquidos, de cristaloides, infusión de sangre. Esto es lo que se denomina control del daño, es decir, poder rápidamente, en una laparotomía breve, resolver el problema hemorrágico e infectológico, colocarle lo que se denomina una laparostomía contenida. Como ustedes pueden ver, esto es ahí tiene cubierto el abdomen abierto con un campo estéril autoadhesivo y todas las pinzas quirúrgicas manteniendo el control de los distintos lugares donde tenía lesión. Lo que nos ofrece este tipo de cirugía de trauma es poder pasar a este paciente a terapia y en terapia hacer todos los, digamos, globulizarlo, digamos, romper la cadena de coagulopática que tiene, mejorarle los factores de la coagulación y luego, horas después, poder ingresar al quirófano ya con un paciente estable para poder resolver o por lo menos intentar resolver todas las lesiones que tenía internas. Esta es la otra manera de continuar esto que empezamos, el ABC. Esto se continúa si una parte se empieza en el shock room, pero muchas veces la otra parte debe ser continuada en el quirófano. Por eso todo el equipo tiene que tener este entrenamiento secuencial como el que estamos viendo. En relación a qué eventos podemos encontrarnos en el manejo del control de las hemorragias. Esto es lo que se denomina los peligros latentes. Es algo como lo que ya habíamos enunciado, es decir, si el politraumatizado es un anciano, porque tiene la limitación para disparar la frecuencia cardíaca ante una hemorragia, los niños que tienen una increíble reserva, pero pocos signos aún con grandes pérdidas y el deterioro rápido, es decir, acá uno tiene que estar siempre un paso adelante en esto y en los atletas porque tiene una bradicardia de base que no permite o que no aumenta la frecuencia cardíaca cuando tienen, por ejemplo, un gran hemoperitoneo después de un trauma. D. Control del nivel de conciencia. Esto se refiere fundamentalmente a la evaluación neurológica rápida para establecer el nivel de conciencia del paciente y el tamaño y la reactividad de las pupilas. Es decir, podemos utilizar rápidamente un sistema como el que ustedes pueden ver ahí, ABDI, o sea, el paciente está alerta, tiene los ojos abiertos, responde a todos los estímulos. B, el paciente solo responde a estímulos verbales, está con los ojos cerrados y cuando le hablamos el paciente responde. D, solo responde a estímulos dolorosos y el paciente está inconsciente, no responde a ningún estímulo. La escala de coma de Glasgow es un método simple y objetivo para determinar el nivel de conciencia del paciente. De acuerdo a la puntuación motora de la escala de coma de Glasgow, puede haber una alteración a nivel de la perfusión o a nivel de la oxigenación. También es importante tener en cuenta que no solo esto, o sea, el nivel de conciencia puede estar alterado por el trauma, sino también por una hipoglucemia, alcohol, narcóticos y otras drogas que también pueden alterar la conciencia. Lo importante es que, salvo que se demuestre lo contrario, uno debe sospechar que los cambios a nivel de la conciencia son el resultado de una lesión en el sistema nervioso central. Por eso es muy importante reevaluar siempre cómo está la oxigenación y la perfusión. Es muy importante saber ya de antemano, es decir, del prehospitalario, que si este paciente tiene una lesión neurológica, debe ser derivado
a un lugar donde existan las condiciones necesarias, es decir, una interconsulta con neurocirujano y infraestructura adecuada para poder evaluar a este tipo de pacientes. Significa a exposición del paciente con control del medio ambiente. Esto significa que la víctima debe ser totalmente desvestida, hay que desnudarlo con tijeras apropiadas para poder evaluar la parte anterior y la parte posterior de la víctima para ver si existen otro tipo de lesiones. Una vez evaluado todo, el cuerpo debe ser el paciente cubierto nuevamente con mantas o con dispositivos de calor externo para poder prevenir la hipotermia. Es importante tener en cuenta que el paciente puede ya venir con hipotermia o desarrollar rápidamente una hipotermia en el centro de trauma, en el shock room, debido a la infusión de cristaloides a temperatura ambiente o de sangre que viene refrigerada. Entonces eso es muy importante tener en cuenta que lo que uno debe hacer rápidamente es tratar de llevar la temperatura a la normalidad. Para esto podemos utilizar soluciones cristaloides recalentadas a 39 grados, también productos, la sangre también tiene que estar entibiada, no utilizar microondas cuando uno va a calentar sangre. Y muchas veces el control de la hemorragia, el control temprano de la hemorragia, como acabamos de mostrar, puede llegar a ser quirúrgico. Por esto es muy importante la evaluación permanente de la víctima. Los anexos de la revisión primaria son distintos procedimientos que se llevan a cabo para evaluar los distintos sistemas y órganos de la víctima. El monitoreo electrocardiográfico es muy importante porque puede determinar arritmias como una taquicardia inexplicable, fibrilación auricular o contracciones ventriculares prematuras, con cambios del segmento ST que pueden indicar contusión cardíaca. La actividad eléctrica sin pulso puede indicar taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión o hipovolemia profunda. Es importante también la colocación de sonda vesical. Esto nos permite medir el volumen minuto urinario, pero hay que tener cuidado de no insertar una sonda si uno ve el meato urinario con sangre. Es decir, no puedo colocar una sonda vesical si primero no hago un tacto rectal para evaluar la integridad de la uretra. Es decir, si la próstata está elevada, yo en el varón estoy pensando que hay una lesión de la uretra. Entonces, si tengo dudas, lo que uno debe hacer es una uretrografía retrógrada. Insertar un catéter, medio de contraste, radiografía y ver si está indemne la uretra para poder colocar la sonda. La sonda gástrica, la sonda nasogástrica, también es importante para medir si el paciente tiene alimento, si tiene sangre. Esa sangre puede indicar que tiene un trauma abdominal, una lesión severa o sangre que ha tragado. Es importante tener en cuenta que si el paciente tiene una lesión, un trauma facial o craneofacial, uno debe tener mucho cuidado de cuando va a insertar la sonda nasogástrica, de que el paciente no pueda tener o sospecha de una lesión en la lámina cribosa del etmoides, porque de esta forma la sonda vesical no se iría hacia la parte gástrica, sino que se metería dentro del cerebro. Entonces hay que tener mucho cuidado y reevaluar permanentemente a la víctima antes de tomar una decisión de estas características. Dentro del monitoreo, la frecuencia respiratoria y los gases arteriales nos pueden ayudar para monitorizar si el patrón respiratorio del paciente es adecuado. Es importante siempre, en este caso, cuando uno recibe el paciente del prehospitalario, asumir, y el paciente viene intubado, asumir siempre la mal posición del tubo endotraqueal, lo cual nos obliga a evaluar esta eventualidad. ¿Por qué? Porque tal vez en el traslado hubo algún movimiento del tubo, entonces no puede, el paciente no va a estar bien
bien oxigenado. Es importante tener en cuenta que a través de este tipo de mecanismos de ventilación uno puede medir el dióxido de carbono al final de la expiración. Esto nos puede dar una información además sobre la ventilación, la circulación y el metabolismo del paciente. Es importante tener en cuenta que no solo los gases en sangre nos dan esta, información, sino que además nos permiten evaluar el pH debido a que los pacientes politraumatizados tienen, tienen un metabolismo más bien alcalino, tienen un exceso de base, lo cual está indicando un shock, o está indicando que el paciente está en shock. Y esto es un parámetro importante para luego evaluar después de la resucitación. La oximetría de pulso es un anexo valioso para el monitoreo de la oxigenación. Esto se utiliza a través de un dispositivo que se le coloca en alguno de los dedos o en el lóbulo de la oreja. Algunos vienen para ser colocados en la frente y esto mide la absorción de la luz, de una luz roja que tiene este dispositivo, la absorción por la oxihemoglobina, midiendo la cantidad de luz roja e infrarroja que emerge del tejido atravesado por el rayo, lo cual nos da, esto es interpretado por el dispositivo y nos determina la saturación de oxígeno. Es importante tener en cuenta que la oximetría no mide presión parcial de oxígeno ni de dióxido de carbono. Y la presión arterial también uno de los signos vitales más importantes que tiene que ser reevaluado constantemente durante la resucitación. Dentro de los anexos de la revisión primaria se encuentran la radiografía y otros mecanismos y otros elementos como los que vamos a ver. Por ejemplo, la radiografía de tórax. La radiografía de tórax es muy importante porque nos permite ver lesiones potencialmente letales que uno ya pudo evaluar clínicamente. Por ejemplo, la radiografía de tórax nos puede confirmar por ejemplo, un hemotórax masivo. La radiografía de pelvis también es importante porque nos permite ver lesiones en donde ya requieran transfusiones tempranas. La radiografía cervical de perfil también, porque nos puede mostrar lesiones de distinto grado de la columna cervical. Por supuesto, esto está acompañado de la repercusión clínica que tiene el paciente. Otros estudios, otros anexos de la revisión primaria son el lavado peritoneal diagnóstico, que es un procedimiento quirúrgico donde se inserta una sonda nasogástrica, se inserta a nivel infraumbilical y se infunde solución fisiológica entibiada, luego se recolecta y se ve qué tipo de líquido viene. Pues puede venir hemático, puede venir fecaloide, puede venir orina, bilis, etc. Otro estudio que se puede efectuar es la ecografía FAST, que es la ecografía que se realiza a nivel del shock room. Ya vamos a ver específicamente de qué se trata. Es importante tener en cuenta que la radiografía normal no descarta la lesión, por eso hay que mantener todos los sistemas de seguridad, en este caso hablando de columna y de toda la columna, mantener el collar cervical, la fijación con tabla corta y con tabla larga, hasta poder descartar que no hay lesión. Muchas veces nosotros podemos hacer un procedimiento quirúrgico diagnóstico como el lavado peritoneal diagnóstico y esto puede alterar otro estudio, es decir, si hacemos un lavado peritoneal diagnóstico donde infundimos líquido y luego le hacemos una ecografía, ese estudio va a estar alterado por la presencia de un procedimiento quirúrgico previo. Todo esto
ninguno de estos elementos que hemos descrito deben retrasar la resucitación. El ECOFAST, como dijimos, un anexo de la revisión primaria, es una ecografía que se realiza en el shock room, como ustedes pueden observar, para evaluar si el paciente tiene líquido libre en el abdomen y en el tórax. Como ustedes pueden ver, esto tiene una mnemotecnia, que son las 4P, o sea, pericardio, perihepático, periesplénico y pelvis. Es decir, poder evaluar en los distintos puntos donde uno coloca el transductor convex y evaluar si existe líquido libre a nivel de la fosa de Morrison, o sea, interhepato renal, a nivel del pericardio, a nivel del periesplénico y a nivel del fondo de saco de Douglas. Esto nos permite tomar distintos tipos de conductas pensando que el paciente tiene líquido libre. Otra cosa que podemos hacer acompañado al ECOFAST también es realizar una punción guiada por ecografía y eso nos puede decir si el líquido es solamente sangre o viene bilis o viene materia fecal u orina, lo cual nos está también haciendo pensar que existe otra lesión. Es decir, el ECOFAST es altamente sensible pero poco específico. No nos dice efectivamente qué qué está roto o qué es lo que nos puede estar dando la presencia de ese líquido ahí en el abdomen. Durante la resucitación en la vía aérea, efectuar maniobras básicas como las que ya habíamos hablado al principio, es decir, subluxación de la mandíbula, lo cual nos va a permitir que que la lengua se vaya hacia adelante y poder explorar. Si hay dudas en la mantención de la vía aérea, efectuar una vía aérea definitiva, es decir, una vía aérea segura, que puede ser es lo que se denomina un tubo endotraqueal con el manguito insuflado conectado a un sistema de ventilación. Evaluar frecuentemente la respiración junto con la ventilación, ocultar el paciente porque muchas veces nosotros lo estamos ventilando, pero el paciente puede tener una contusión, tiene áreas bien ventiladas y mal perfundidas, entonces, o tiene un hemotórax o tiene un neumotórax. Es importante determinar ante alguno de esos hallazgos qué vía aérea o qué mecanismo voy a utilizar para asegurar la vía aérea, si es una intubación orotraqueal, si existen dificultades para poder acceder a la vía aérea, nasotraqueal. Muchas veces el paciente puede estar inconsciente y en este tipo de paciente que esté inconsciente y que posiblemente tenga un Glasgow menor de 8, uno tiene que intubarlo al paciente, asegurar la vía aérea y rápidamente tratar lo que le comprometa la vida, que uno lo que tiene que descartar rápidamente es que el paciente no tenga un neumotórax atención o neumotórax hipertensivo. Todo paciente politraumatizado debe recibir oxígeno suplementario con una máscara conectada a un reservorio de oxígeno. Dentro de la resucitación, el control de la hemorragia es muy importante, ya sea si es una hemorragia externa, que se hace por control directo o como hemos visto en slides anteriores por método quirúrgico. Habitualmente se colocan dos vías intravenosas cortas periféricas de gran calibre. Es importante primero utilizar la vía antebraquial, si no puede ser las extremidades o puede ser la vía intraósea. Es importante extraer sangre para tipificar al paciente, tener un examen analítico de la bioquímica de la sangre y a las mujeres en edad fértil poder hacer test de embarazo. Habitualmente se inicia la resucitación con soluciones cristaloides, con un bolo inicial de 1 litro, 1,5 litros, y en los adultos, entibiadas, para evaluar qué respuesta tiene.
Los líquidos deben administrarse cuidadosamente, ya que una reanimación agresiva antes del control de la hemorragia puede incrementar la morbimortalidad. Los pacientes politraumatizados tienen un riesgo importante de desarrollar una coagulopatía, lo que puede ser agravado por estas medidas de reanimación. La reposición agresiva y continua del volumen no es un sustituto para el control definitivo de la hemorragia. Esto es muy importante. Es decir, la clave acá es una vez que uno trata a la víctima al principio, porque acá es como, digamos, es todo lo contrario a lo que venimos estudiando en relación a diagnóstico y tratamiento de un paciente. Habitualmente lo que venimos estudiando es que lo primero que uno tiene que hacer es diagnóstico y después tratamiento. En trauma, lo que uno debe hacer primero es tratar a la víctima para que no muera, para que no fallezca, y luego no me interesa ahora ver cuál es dónde está la lesión. Tenemos que tratar la fisiología de la víctima y luego empezar a evaluar cuál sería la causa de la hemorragia. Es importante iniciar la transfusión de sangre si no hay respuesta, y no es aconsejable utilizar vasopresores, corticoides ni bicarbonato en esta etapa de resucitación inicial. Si ustedes ven la pelvis, esto se comportaría como una pirámide de base trunca invertida. Si nosotros, ustedes pueden ver ahí, con una fórmula podremos calcular el volumen de esta pirámide trunca. Si nosotros tenemos aproximadamente una diastasis a nivel de la sínfisis pubiana de 2 centímetros, aplicando esta fórmula, nosotros podemos llegar a tener 1.5 litros de sangre. Esto es interesante tener más o menos esta noción, porque cuando uno ve la placa radiológica y mide la sínfisis pubiana, ya puede con esta fórmula o con esta aproximación, ya uno puede ir valorando la posibilidad de que este paciente tenga alojado en la pelvis, como uno de los domicilios de la hemorragia, 1.5 litros o más de sangre. Teniendo en cuenta el slide anterior, fíjense ustedes en este trauma pelviano, en open book o libro abierto, luego de un trauma frontal en motocicleta, fíjense ustedes la diastasis que tiene la sínfisis pubiana. Este paciente tiene mucho más de 1,5 litros de sangre en la pelvis. También es importante tener en cuenta que no solo se altera cuando se abre, cuando se produce esta lesión, la parte anterior del estrecho pelviano, digamos, sino también es importante también los complejos ligamentarios posteriores, que también le dan estabilidad a la pelvis. Aquí pueden ver el manejo inicial de un politraumatizado grave, cómo la víctima ya está inmovilizado, tiene vías gruesas periféricas cortas, y estamos haciendo el control, el C, el control de la hemorragia. Este paciente presentaba la fractura de pelvis que acabamos de mostrar en el slide anterior. Entonces lo que estamos haciendo acá es la compresión, es decir, comprimir con en forma circunferencial, en este caso con una sábana. Estamos cerrando el estrecho pelviano para disminuir la superficie de sangrado. Esa es la imagen que se ve a nivel de la cintura pélvica de la víctima. Otro de los parámetros en la resucitación es el paciente que puede ingresar con hipotermia. Ya como habíamos dicho, estos pacientes tienen que ser absolutamente desvestidos.
ser evaluados por la parte anterior y posterior. Y también tenemos que tener en cuenta que el paciente ya puede venir con hipotermia desde el prehospitalario o se puede instalar la hipotermia en el shock room si uno instila soluciones fisiológicas a temperatura ambiente. Es importante tratar de llevar a la víctima a temperatura corporal a 37 grados con líquidos entibiados y no olvidar que es muy importante ser cuidadoso con la reanimación de líquidos antes del control de la hemorragia, porque estos pacientes, cuando llegan al shock room, muchas veces con la hipotermia ya instalada, se puede potenciar con otras circunstancias, como lo es la hipotermia, la hipotensión, la hipovolemia, y habitualmente estos pacientes son coagulopáticos. Eso es lo que denominamos los cuatro jinetes del apocalipsis, porque esos seguramente, si no los corregimos, se van a llevar a este paciente. Revisión secundaria. La revisión secundaria no debe empezar hasta que la revisión primaria, es decir, A, B, C, D y E, haya finalizado y se haya demostrado el mejoramiento de las funciones vitales de la víctima. Esto ¿en qué consiste la revisión secundaria? En revisar de cabeza a pies a la víctima, por delante, o sea, en la parte anterior y en la parte posterior, una nueva evaluación de los signos vitales. El concepto aquí es tubos y dedos en todos los orificios. Toda revisión médica incluye no solo el aspecto de evaluar órganos y sistemas, sino también una historia del mecanismo que produjo la lesión. Es decir, aquí debemos evaluar la historia previa de la víctima, qué antecedentes tiene, si tiene alergias, qué medicamentos utiliza, si tiene alguna patología crónica en tratamiento, si la víctima está embarazada, la última comida que ingirió, también esto es importante por el tema de la broncoaspiración, y el ambiente relacionado a la lesión o el ambiente donde se produjeron los eventos. Dentro del examen físico, esto incluye una evaluación completa de cabeza, cuello, tórax, abdomen, periné, la parte musculoesquelética y el sistema neurológico. Aquí pueden observar los distintos tipos de mecanismos del trauma. Entonces podemos observar la lesión del que cae por las escaleras, también esto es importante por la lesión cervical, la lesión por estallido, por explosión, por incendio, eso puede producir una onda, un blast, una onda expansiva que puede lesionar órganos internos, como por ejemplo los pulmones. Es importante tener en cuenta, ¿por qué es importante tener en cuenta este tipo de lesiones? Porque habitualmente las víctimas que están adentro respiran aire a mucha temperatura y eso produce un edema muy importante de la mucosa del aparato respiratorio, lo cual puede hacer después, ya en el sistema hospitalario, que el paciente pierda la vía aérea. Entonces, esta es la importancia de conocer este mecanismo, porque uno se tiene que anticipar y intubar a la víctima lo antes posible. El otro mecanismo de lesión es el biker, donde es atropellado por un vehículo, por un auto. También esto nos permite evaluar el tipo de lesiones cervicales, craneales y en los miembros inferiores. Heridas por arma blanca o arma de fuego
también es importante a tener en cuenta para ver hematomas que crecen rápidamente, fístulas que se pueden establecer arteriovenosas. El otro mecanismo del trauma es el crash, como ustedes pueden ver, o sea, un vehículo de gran tamaño, como es un tren, impactando contra otro de menor tamaño, donde la liberación de energía es muy importante y las lesiones en el cuerpo realmente son muy graves. Otro tipo de trauma es el trauma, es la caída en aguas por debajo del 0 grado. Esto produce una lesión que se denomina crioplexia. Esto es importante tenerlo en cuenta porque es una estimulación muy violenta del sistema parasimpático que puede producir, entre otras cosas, un paro cardíaco. Entonces, también es importante tener en cuenta en esto, por ejemplo, cuando una víctima cae en un torrente de agua, en nuestra provincia esto puede ser algo importante. Cuando en invierno cae al agua, se produce un accidente y caen al agua, entonces es importante tener en cuenta este tipo de mecanismo para rápidamente desvestirlo y rápidamente tratar de llevarlo a la temperatura corporal normal. El otro mecanismo de trauma es el mecanismo del conductor, o sea, el vehículo, la colisión vehículo-motor, donde se produce, fíjense ustedes, una lesión a nivel del cervical, a nivel craneal, a nivel también, fíjense ustedes cómo el volante impacta en el tórax de la víctima. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces en esta maniobra se puede producir se produce una maniobra de valsalva con glotis cerrada, entonces se comprime el duodeno contra la columna y se produce un estallido de la segunda porción del duodeno, lo cual nos puede dar un retroneumo-peritoneo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque habitualmente puede pasar desapercibido. Entonces, la víctima, digamos, puede manifestar una molestia, un dolor epigástrico, y resulta que el paciente uno lo atribuye al trauma tóraco-abdominal por el volante, pero en realidad lo que uno tiene que investigar es si esta víctima no tiene una lesión a nivel del duodeno que esté abierta hacia el retroperitoneo. Teniendo en cuenta que la evaluación secundaria es una revisión de cabeza a pies, debemos considerar distintos aspectos. Por ejemplo, evaluando cabeza y cuello, haciendo palpación para descubrir si el paciente tiene depresiones o crepitaciones a nivel del cráneo, evaluar la parte facial para ver si el paciente tiene, por ejemplo, un hematoma periorbitario, lo cual nos estaría haciendo pensar que el paciente tiene una fractura de base de cráneo, es lo que se denomina la fascie de mapache, revisar el conducto auditivo externo, muchas veces pueden estar ocluidos por cuerpos extraños, entonces cuando uno lo desimpacta puede aparecer otorragia u otorrea. También evaluar si el paciente tiene rinorragia o rinorrea, lo cual puede estar haciendo pensar que hay comunicación con el líquido cefalorraquídeo. Aparte, ver si tiene fracturas a nivel, fracturas patológicas, fracturas a nivel del macizo facial, en la movilización del maxilar inferior, maxilar superior. Con respecto al tórax, es importante determinar si el paciente tiene, como ustedes pueden ver, una contusión, es decir, el principio clínico, inspección, ver cómo está, dónde tiene, si tiene movilidades patológicas cuando respira, lo cual puede estar haciendo pensar que el paciente tiene un tórax volante. Es importante tener en cuenta que esta manifestación externa de este hematoma tiene tiene un equivalente a nivel del parénquima pulmonar que es la contusión pulmonar. Esto puede provocar áreas mal perfundidas pero bien ventiladas. O sea, hay una relación, una alteración del coeficiente BQ. Por otro lado,
es importante la auscultación para ver que esto nos permite la reevaluación de lo que se hizo en la revisión primaria. Por ejemplo, si el paciente tiene un tubo de drenaje pleural colocado, si la ventilación es adecuada, etcétera. O si tiene movilidades patológicas o hay ruidos agregados que no responden a los habituales. En el abdomen es muy importante ver si el paciente tiene, por ejemplo, un tatuaje, como el que ustedes pueden ver ahí. Esto marca una lesión a nivel del cinturón de seguridad, lo cual nos hace pensar que hubo una desaceleración brusca. Esto es importante tener en cuenta porque órganos de gran volumen, como por ejemplo el hígado o el vaso o los riñones, pueden tener lesiones por una desaceleración, como están fijos a los distintos partes del abdomen. Esos se comportan como cinchas que pueden desgarrar o lacerar el parénquima hepático, por ejemplo. Es importante la auscultación, la percusión para ver si hay ruidos que no debieran estar, es decir, uno puede detectar un neumoperitoneo clínicamente, independientemente que en la radiografía uno lo puede ver, pero es muy importante tener la documentación. A nivel del trauma perineal es importante evaluar hacer un tacto rectal para evaluar el tono del esfínter. Esto nos puede estar hablando de lesiones medulares o, como ustedes pueden ver ahí, una lesión compleja en el periné que muchas veces requiere de la concurrencia de múltiples especialidades como la urología, cirugía coloproctológica, etcétera. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando vamos a colocar una sonda, un catéter urinario para poder medir el volumen minuto urinario, digamos, mantener que esté indemne la uretra, es decir, el tacto rectal también nos sirve para ver cómo está la próstata en la mujer, en el hombre, y evaluar el anillo pelviano en la mujer, lo cual nos puede estar haciendo pensar de algún tipo de fractura en el estrecho inferior. El tacto vaginal también es importante para determinar si existen fracturas. A nivel del trauma musculoesquelético es importante que las contusiones, como la que ustedes pueden ver ahí, rápidamente uno tiene que evaluar el pulso distal para ver si hay algún compromiso del pulso distal, porque esto puede llevar a un síndrome de Volkmann que produzca una lesión vascular por compresión. Entonces esto requiere una descompresión inmediata y, por supuesto, obtener las radiografías que fueran necesarias si uno evalúa que la víctima tiene alguna fractura. En la parte neurológica, la reevaluación tiene que ver con la escala de coma de Glasgow. Esto ya fue aplicado en la revisión primaria, pero es muy importante ahora en la revisión secundaria evaluar cómo están nuevamente las pupilas, evaluar la escala de coma de Glasgow. Esto tiene que ver con que la resucitación que le hemos hecho si necesita una revisión, si está bien perfundido, si la escala de coma de Glasgow que tenía al principio varió con respecto a este examen actual. En cuanto a los anexos de la revisión secundaria, esta es la fase donde ahora ya no existen lesiones que potencialmente lo puedan matar a la víctima ahora. Entonces es una fase ya, habiendo hecho toda la revisión, es una fase de diagnósticos especializados donde se pueden solicitar tomografías, eventualmente de cerebro, de tórax, resonancia, radiografías adicionales de columna, por ejemplo, una radiografía para ver el apófisis odontoide, sería una TAUN, una radiografía en proyección de TAUN con boca abierta para poder ver el apófisis odontoides, por ejemplo. Bueno, tomografía de tórax, cráneo, abdomen, una uretrografía o un uroscan para que nos permite evaluar, por ejemplo, un trauma abdominal cerrado, si existe lesión
a nivel de los uréteres, una angiografía que nos permite evaluar lesión del callado de la aorta. Muchas veces en una desaceleración violenta puede existir algún desgarro a nivel del conducto arterioso devotal que digamos que se oblitera luego del nacimiento, entonces puede servir como una cincha en un trauma por desaceleración violenta. Eso nos puede mostrar alteraciones a ese nivel. Endoscopía digestiva y aérea, fundamentalmente en lesiones a nivel del cuello, en la región 2 del cuello, en donde está la encrucijada aerodigestiva que nos permiten evaluar la indemnidad del esófago o de la tráquea. En esta imagen ustedes pueden observar un paciente con una lesión en el sector 2 del cuello, en la zona 2 del cuello, donde se encuentra el paquete vasculonervioso del cuello, esófago, tráquea, es decir, la encrucijada aerodigestiva, en donde requirió de anexos de la revisión secundaria, en este caso endoscopía digestiva y endoscopía, digamos, una broncoscopía, para ver la indemnidad de los diferentes órganos. Otro estudio, otro anexo de la revisión secundaria, como la que ustedes pueden ver, una tomografía donde nos muestra una lesión del vaso con un hemoperitoneo. Ustedes pueden ver ahí sobre el hígado una colección de líquido, que en este caso es sangre, que también nos permite evaluar no solo la imagen, sino esto acompañado de la evolución clínica de la víctima. Una vez efectuado la revisión secundaria y aplicado los anexos, si fueran necesarios, pasamos al tratamiento médico definitivo. Esto nos permite, ya teniendo toda la evaluación del paciente, que vuelvo a repetir, esto se hace prácticamente todo al mismo tiempo. Nosotros lo hemos dividido secuencialmente para ir deconstruyendo todo este mecanismo, pero el tratamiento médico definitivo se basa en la toma de decisión que nos dio todo este algoritmo que hemos explicado. ¿Cuál sería el objetivo del tratamiento médico definitivo? Determinar en el shock room el destino del paciente, si va a quirófano, UTI, internación, radiología, o el paciente ya no tenemos más nada por hacer y va a la morgue. Nunca retrasar el traslado a otro centro de mayor complejidad, salvo si uno va a utilizar maniobras que son mejores que las que ya se han utilizado, para no retrasar el traslado a un centro de mayor complejidad. Es importante la comunicación del médico que deriva con el médico receptor para trasladarle y hacer el traspaso de toda la información de lo que se le hizo desde cuando fue recibido el paciente o cuando fue atendido en el teatro o en la escena en donde ocurrió el accidente, al médico receptor que lo está recibiendo. Evaluar el centro donde va. Es muy importante que el centro donde vaya no sea el más cercano, sino el más adecuado para tratar esa víctima. El que tenga mejor equipamiento y el que pueda estar a la altura de resolver ese tipo de trauma. Las medidas de soporte vital se deben realizar hasta el momento del traslado, y ese traslado puede ser de acuerdo al mecanismo del trauma, al estado de la víctima y al tipo de rescate que se haya hecho. Puede ser un traslado terrestre o un traslado aéreo.